Bienvenidos a todos. El tema del video de hoy es ensayo de peso unitario suelto y compactado, según la NTP 400-017. En este caso, yo empecé hablando sobre algunas definiciones, conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, comenzaré hablando sobre unos objetivos. Para empezar, su principal objetivo, como su nombre lo dice, sería conocer, ¿no?, el peso unitario, tanto suelto y compactado de una mezcla. Esto a su vez nos va a permitir conocer el porcentaje de vacíos que contiene la misma. Otro objetivo sería determinar o comprobar el rendimiento de la mezcla. Y otro objetivo que podemos tomar en cuenta sería, ¿no?, tener el contenido de materiales en un metro cúbico de esta mezcla, así como el aire incorporado y su porcentaje de vacíos, etcétera. Ahora, cuando hablamos de conceptos, tenemos que tener en cuenta y conocer qué es lo que conocemos como peso unitario, ¿no? En este caso sería el peso de la unidad de volumen de material en ciertas condiciones de humedad o compactación en el cual realizamos el ensayo. Eh, por ejemplo, para el caso del peso unitario suelto, tenemos que tener en cuenta que el ensayo se realiza sin alguna carga efectiva sobre el mismo, sobre la mezcla. Y en el caso del peso unitario compactado, tenemos que tener en cuenta que se realiza bajo una cierta carga efectiva, no cierta carga sobre la mezcla mediante capas. Esta carga va a aplicar una cierta fuerza que va a permitir que a un cierto volumen ingrese mayor cantidad de masa, por lo cual va a variar ese peso unitario, ¿no? Y es lo que vamos a calcular más adelante. Ahora hablaré un poco más sobre la finalidad o cuál es el objetivo, ¿no? O cuál es la finalidad que tenemos con este ensayo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de peso unitario, un punto importante que tenemos que tener en cuenta es que esto nos va a permitir conocer algunas características de los agregados, características que necesitamos que cumplan cuando queremos que funcionen en un cierto concreto, ¿no? Que cumplan ciertas características, ciertos propósitos que nos van a servir más adelante, para para poder tener una buena obra, una buena construcción. Otro punto importante que podemos tener en cuenta es que en el caso de compra y venta de agregados, cuando el agregado se encuentra en transporte o se encuentra en almacenado, sabemos que se encuentra bajo ciertos factores de temperatura, de humedad, etcétera. Esto va a hacer que varíe su peso unitario, por lo cual hacer un cálculo en su momento puede ser que varíe la cantidad de sólidos o la cantidad de material que podemos encontrar en él. Por lo tanto, el peso unitario previamente calculado, tanto sueldo como octavos, nos va a ayudar a cuantificar la cantidad que podemos comprar y nos va a medir un mejor concepto de esto. Y cuando hablamos de la norma, como habíamos mencionado antes, hablamos de la norma de la NTP 400-17, que nos dice el método de ensayo normalizado para determinar la masa por unidad de volumen o densidad, peso unitario y los vacíos en los agregados. Y es justamente para entender la NTP 400-017 que esa misma norma cita a la NTP 399.047, donde nos da definiciones previas. La primera definición que nos da es densidad de masa del agregado. Esto va a ser la masa por unidad de volumen del material de nuestro agregado, tanto contabilizando a las partículas de agregado y a su vez los vacíos. Tenemos el peso unitario. El peso unitario proviene su nombre del peso por unidad de volumen, aunque por la misma norma este concepto ya no debe ser utilizado y en su lugar el uso correcto debería ser densidad de masa del agregado. El vacío son los espacios entre partículas de nuestro agregado y también van a ser contabilizados durante este ensayo. Significados y usos. El método de ensayo determina la densidad de masa para mezclas de concreto y puede usarse en investigaciones para calcular relaciones masa-volumen, así como también calcular los porcentajes de vacíos huecos entre las partículas de nuestro agregado. Y ahora para poder continuar con lo anteriormente dicho de mis compañeros y empezar a decir el procedimiento y todo sobre el ensayo, vamos a hablar sobre una parte muy importante que son los equipos y materiales, que es lo que tenemos que tener previamente a comenzar. Con una balanza, por ejemplo, con exactitud de 0,1% de la carga, ya que esta también va a tener que contar con graduación al menos de 0,05 kilogramos. Otro equipo también es la varilla de apisonado, que como dice la NTP 400-017, la sección 4, nos indica que tiene que tener estos requerimientos: varilla lisa de acero, redondeada de 16 milímetros de diámetro y con aproximadamente 600 milímetros de longitud, teniendo
ya sea necesario en una o ambos extremos la forma redondeada, para poder facilitarnos al momento de hacer el apisonamiento del recipiente, con el agregado ya dentro. La pala también, pala o cucharón, es también otro equipo que vamos a utilizar simplemente para colocar el agregado dentro del recipiente. Las indicaciones para el recipiente nos dice que tiene que ser un recipiente cilíndrico de metal, preferiblemente provisto de asas para poder facilitarnos la manipulación al momento de hacer el ensayo. También tiene que ser hermético a prueba de agua para que no pueda dañar el agregado, y va a tener una altura aproximadamente al diámetro, pero no va a tener que pasar estos requerimientos, que son la altura menos del 80%, ni tampoco 150% del diámetro, según la norma también, pero en la sección 6. En la norma también nos indica que la capacidad del recipiente estará de conformidad con los límites de la tabla número 1 que podemos apreciar en la parte izquierda, el tamaño nominal máximo del agregado y la capacidad del recipiente. También nos va a hablar del espesor del metal en el recipiente, como es que podemos apreciar en la tabla número 2, que está a la derecha. El borde superior va a tener que ser liso y plano dentro del rango de 0,25 milímetros y va a ser paralelo a la base dentro de los 0,5 grados. Ahora seguiremos el procedimiento del ensayo de peso unitario suelto para agregados. ¿En qué consiste el procedimiento para hallar el peso unitario suelto? Lo primero que tenemos que hacer es, como nos dice la norma, que la muestra esté seca, y para ello debemos de meterla al horno a una temperatura de 110 más o menos 5 grados centígrados. Luego, siguiendo con el procedimiento, vamos a medir el peso del recipiente. Antes de ello debemos de escoger el volumen del molde del recipiente, y eso se escoge mediante el tamaño máximo. En este caso, el tamaño máximo fue de 1/10 de pie cúbico. 1/10 de pie cúbico. Y el peso del recipiente fue 1571.9 gramos. Siguiendo con el procedimiento, debemos de llenar la muestra hasta el ras del recipiente, como se observa en la imagen. Y por último enrasamos. Luego de enrasar, nos dirigimos a la balanza y pesamos la muestra. Para hallar el peso unitario suelto debemos de aplicar la fórmula que observamos en la pantalla, donde el peso, WAFM significa el peso del agregado fino más el molde, y eso se va a restar al peso del molde y se va a dividir entre el volumen del recipiente. Hay que tener en cuenta que las unidades del volumen deben estar en metros cúbicos y del peso debe estar en kilogramos. Continuando con los ensayos, el procedimiento del ensayo de peso unitario compactado para agregados se divide en dos, ¿no? El primero es para agregados finos y el segundo para agregados gruesos. Dentro de ello, la muestra debe cumplir con la NTP 400.010 y con la NTP 400.043, las cuales mencionan que el tamaño de la muestra será aproximadamente entre 125 a 200% de la cantidad requerida para llenar el recipiente, y esta será manipulada a fin de evitar la segregación, además de secar la muestra de agregado a masa constante, preferiblemente en un horno a temperatura de 110 a más o menos 5 grados centígrados. Bueno, continuando con la exposición, iniciamos con el peso unitario compactado para agregados finos. Lo primero que se realiza es determinar el peso y volumen del molde, y esto se hace en función al tamaño máximo de acuerdo a la muestra, ¿no?, seleccionada. Para este caso, el volumen fue de 1/10 de pie cúbico y la masa es de 1571.9 gramos. Se procede a rellenar por capas y compactar. Bueno, se llena el recipiente a 1/3 del total y se inicia el apisonado. En este caso, para cada relleno de capa será de 25 golpes con la varilla de apisonado uniformemente, ¿no? Esta varilla tiene un diámetro de 5/8 de una pulgada y una longitud de 24 pulgadas. Luego se prosiguen de manera sucesiva, llenando los 2/3 del total y nuevamente apisonando, para finalmente llenar el recipiente a sobrevolumen y apisonar de la forma indicada líneas arriba. Por último, envasamos superficialmente para eliminar todo el sobrevolumen generado, y luego de ello el recipiente es llevado a la balanza para
para medir la masa que genera. Bueno, prosiguiendo con el peso unitario compactado para agregados gruesos, lo primero, el procedimiento es similar al peso unitario compactado para agregados finos. La única diferencia se centra en la determinación del peso y volumen del molde. Para este caso será 1/3 de pie cúbico y el volumen y el peso de los recipientes serán de 4.340. Luego de realizar todo el proceso señalado anteriormente y de pesar la muestra, luego de haber sido engrosado y compactado, se reemplaza en la fórmula para hallar el peso unitario compactado, ¿no? Que se vendría a ser el peso del agregado grueso compactado sobre el molde. A esto le restamos el peso del molde y es dividido entre el volumen del molde. Tener en consideración las unidades, ya que el volumen del molde está en pies cúbicos en sistema inglés y nosotros queremos hallar los resultados en el sistema internacional. Ya, bueno, en esta parte voy a hablar de los cálculos del peso unitario suelto y del peso unitario compactado. Estos cálculos van a ser realizados con los datos obtenidos en el laboratorio. Tanto el peso unitario suelto y el peso unitario compactado va a ser del agregado fino, cuyo tamaño máximo nominal es de 1 pulgada, lo cual te indica la norma que el volumen del recipiente va a ser de 1/3 de pie cúbico, que pasando a unidades de metros cúbicos sería 0.09438. Para el cálculo del peso unitario suelto, la fórmula es peso del material entre el volumen del recipiente. El peso del material va a ser la diferencia entre el peso del recipiente lleno menos el peso del recipiente, ¿no? Entre el volumen del recipiente, que ya lo tenemos. Los datos del peso del recipiente lleno es de 6.274.1 y del peso del recipiente es de 1.571.9. Entonces, para calcular solo realizamos la diferencia, que sería 6.274,1 menos 1.571,9 entre 0.09438. Y lo que nos da el resultado de peso unitario suelto de 498.171 kilogramos por metros cúbicos. De la misma manera, se calcula el peso unitario compactado, ¿no? Que, como ya mencioné, el volumen del recipiente se mantiene el mismo, ya que es el mismo agregado, ¿no? Cuyo tamaño máximo nominal es de 1 pulgada. Entonces, siguiendo la misma fórmula, solo sería la diferencia entre el peso del recipiente lleno menos el peso del recipiente usado, ¿no? Que sería 6.617 menos 1.571,9 entre el mismo volumen del recipiente, que es 0.09438, lo que nos da un valor de 534.498 kilogramos por metros cúbicos. Bueno, continuando con las conclusiones de nuestro ensayo, fueron que al analizar las diferencias entre el peso unitario de las muestras sueltas y las muestras compactadas, se puede observar en la tabla que el peso unitario de la muestra compactada es mayor. Y esto se debe a que la compactación permite un mejor acomodo de los agregados finos y gruesos, llenando los pequeños vacíos presentes en la muestra suelta y aumentando la masa del agregado en un mismo volumen. Este ensayo es importante para entender las propiedades del suelo, incluyendo su comportamiento tanto en estado libre como bajo cargas, ¿no? Ya que la compactación afecta directamente la densidad y la resistencia del suelo, que son esenciales para determinar su capacidad bajo cargas y su estabilidad. Y por último, las recomendaciones son que, tanto como para el peso unitario como para realizar otros ensayos de agregados, se debe tener mucho cuidado al momento de realizar la medición de cantidades, sobre todo en este ensayo, ya que este va a afectar directamente a nuestro cálculo. También tener cuidado al cumplir las condiciones de recipientes según el tamaño máximo nominal, como habíamos visto anteriormente en las tablas 1 y 2 de la parte de materiales, así como las condiciones de soltura y compactado al momento de realizar el ensayo. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.